Buenas, un placer hablaros de periodismo gracias a la gestión de vuestro profesor, de Francisco. Quiero también animaros en estos días que estáis trabajando de manera distinta, haciendo un gran esfuerzo tanto vosotros como alumnos como vuestros docentes para poder seguir con las clases. Y bueno, sin más preámbulo voy a contestaros a las preguntas que me habéis hecho sobre lo que os interesa del periodismo y en mi caso, pues lo que os puedo contar de mi experiencia, ¿no? La primera pregunta que me hacéis es por qué elegí esta profesión. Bueno, yo diría que en mi caso me fue eligiendo ella, ¿no? Fue una relación. Estuvimos relacionando durante un tiempo y llegamos a cristalizar esa relación, ¿no? Profesionalmente. Bueno, os cuento yo, mi pasión por el periodismo, digamos que fue creciendo con los años, pero ya en la SAFA, por ejemplo, sí tenía cierto interés hacia, sobre todo, la historia. No tanto el periodismo, los medios de comunicación, que también, porque nos interesaba el deporte, me interesaba la política, y entonces, bueno, te van interesando esas cosas, no sabes muy bien por qué, pero te interesan. Pero la historia siempre me han interesado, ¿no? Y por ejemplo, en esos años, pues yo sé que muchas veces nos dicen cosas que tenemos que leer y quizás no sea el momento para leer determinadas obras que por currículum y tal hay que leer en los colegios, en los institutos. Y bueno, pues en mi caso me decanté por un tipo de novelas relacionadas con el nazismo, no tanto por el tema histórico, sino por lo que había detrás de historias, cómo una sociedad puede cambiar, cómo puede un vecino denunciar a otro, cómo se puede llegar a ese nivel de aberración. Pues bueno, esa etapa histórica, no tanto desde la historia, sino con novelada, pues gracias a un tío mío que le gustaban mucho los bestsellers en general y bueno, pues me gustó mucho ese tema del nazismo y ya empezó a interesarme mucho, sobre todo como os digo, la historia. Luego hay otro libro que también leí en esa época de la SAFA, que fue Cabeza de Turco, de un periodista de investigación alemán, Günter Wallraff, que él lo que hace es mimetizarse en las historias que cuenta. Es decir, él es un alemán, no sé la edad que tiene ahora, pero bueno, para que hagáis una idea, un alemán con ojos azules. Bueno, pues él, por ejemplo, para escribir Cabeza de Turco, se hacía pasar por turco, se ponía peluca, se ponía lentillas de color de ojo oscuro y aquí viene lo importante, porque eso no deja de ser atrecho, lo que hacía era pasar casi años así, como turco, es decir, vivía como un turco en Alemania en aquella época, en la época de los 70, los 80, que creo que es cuando está el libro, he basado el libro, y bueno, hacía reportajes de las condiciones en las que se tenían que enfrentar un turco, con salarios bajos, trabajos precarios, los que nadie quería, los abusos que sufrían. Bueno, pues ese libro me marcó mucho. Otro libro que me marcó, y os estoy hablando de libros para que veáis que fue canalizando en mí una serie de gustos que cristalizaron en que al final estudiara periodismo. Un libro que me marcó mucho, A Sangre Fría, de Truman Capote. Ese probablemente lo leyera ya en el instituto. Bueno, pues ese libro trata no lo voy a destripar, por si a alguno os interesa leerlo posteriormente, algún día, pues es sobre el asesinato de una familia en Estados Unidos. Bueno, pues Truman Capote, que es un periodista y escritor fabuloso, pues lo que hace es reconstruir la vida de esa familia y, lo más importante, de los asesinos que cometieron el crimen, y entonces, basado en entrevistas, hace una obra que marcó lo que se llamó luego por el nuevo periodismo, que era una mezcla, era una novela de no ficción basada en hechos reales, con partes relatadas o con literatura, pero que era una novela interesantísima y como reportaje interesantísimo también. Bueno, os he hablado de libros y entonces, ¿cómo elijo esa profesión? Pues bueno, te va interesando esos temas, como os decía antes, el deporte, la política, empieza a interesarte por, por muchos temas relacionados o no, un tema te lleva a otro, y en aquel momento pues cada vez me gustaba más el periodismo y todo lo relacionado con la actualidad. Recuerdo trabajos tanto en la SAFA como en el instituto relacionados con la actualidad, aunque yo no sabía que finalmente, porque en la época, en la edad en la que estáis, tenéis alguna idea, algunos sí podéis tener claro qué queréis ser profesionalmente, pero bueno, quizá la mayor parte no, tenga unos gustos pero no sepa
Pues bueno, pues en mi caso, como os digo, fue canalizando esos gustos a través de lo que leía, de, de lo que leía en los medios de comunicación, en los periódicos de la época, pues me fue decantando por letras y me fue decantando en este caso, por el periodismo. Decidí estudiar en Madrid, aunque también había plaza en la Universidad Complutense de Madrid, aunque también tuve plaza en la de Sevilla, pero preferí estudiar en una universidad que entendía en aquel momento más fuerte en lo que yo quería cursar, que era periodismo. Y bueno, así digamos que fui eligiendo esta profesión, que también os digo que muchas veces hay que formarse en lo que te gusta y luego ver si puedes desarrollar eso que te ha gustado, ¿no? Profesionalmente. En mi caso sí pude hacerlo. Yo he desarrollado toda mi carrera profesional contestando a vuestra pregunta en Diario Jaén. Cuando acabé la universidad, después de trabajar en Madrid en diferentes trabajos, tanto relacionados con periodismo como de otras cosas, cuando estaba planteando un viaje para estudiar inglés a Inglaterra, pues surgió una práctica, una beca en Diario Jaén, y desde entonces digamos que tuve una relación ya profesional para siempre con el periódico, donde he sido redactor, jefe de sección, redactor jefe, subdirector, he tenido distintos cargos a lo largo de este tiempo. ¿Y en qué consiste mi trabajo? En concreto en esta época, pues bueno, mi trabajo principalmente de unos años a esta parte es de coordinación del trabajo de otros periodistas, de otros compañeros. He coordinado secciones de cultura, local, política, provincia, deporte, todo tipo de secciones. Y bueno, se trata por un lado de coordinar el trabajo de estos compañeros, de pulirlo si es necesario, una vez que llega a la mesa de redacción, ver por dónde enfocar el tema, por dónde no, eh, el interés, hacer lo más interesante posible la pieza que nos presentan los compañeros. Luego, al margen de esa tarea de coordinación, soy editorialista del periódico, columnista de opinión y bueno, básicamente ese es un poco el interés del trabajo en sí que realizo, ¿no? Me comentáis también que cómo desarrollamos el trabajo durante la pandemia. Bueno, en mi caso estuve trabajando sobre todo en la primera parte de la pandemia en calle, haciendo trabajo de calle. Por un lado, acompañábamos, pues era el principio de las primeras medidas, el estado de alarma, el estado de excepcionalidad que había en este caso en la capital, en Jaén. Y bueno, se hacían reportajes de calle, en la comisaría, acompañé al ejército en la primera misión que hizo de desinfección de lugares de interés público en la capital. Hicimos muchos reportajes de calle para la página web, que también he coordinado durante mucho tiempo, en la página web del diario. Y luego por la tarde escribíamos para la edición de papel. Tened en cuenta que la mayoría de los compañeros durante esta pandemia han trabajado telemáticamente, pero otros siguen estando haciendo reportajes de calle. Y una tarea, si la tarea del periodismo normalmente es importante, durante estos meses lo es y lo está siendo más. De ahí que sea muy importante que también la sociedad sepa valorar el trabajo y el esfuerzo que están haciendo todos los compañeros de todos los medios de comunicación en la provincia, en el ámbito nacional, en unas condiciones de trabajo difíciles, tanto para los que están en la calle como para los que tienen que hacer jornadas largas de trabajo para poder seguir atendiendo a la sociedad, ¿no? También me preguntáis que qué os recomiendo para ser buenos periodistas. Bueno, sobre todo el interés por formarte, pero no formarte desde un punto de vista ya solo académico, de tener un título, no, sino el interés de estar en alerta. En mi caso, yo siempre recomiendo a los compañeros que vienen al periódico, y durante estos años hemos contado con muchos y muy buenos periodistas de la provincia, que han pasado por el periódico y en su papel de becario. Yo siempre les digo que lean mucho. Leer es fundamental para quien utiliza la palabra para vivir, ya sea en un periódico, en una radio, en una televisión. Leer te abre mucho la mente, te pone en el papel de otro y sobre todo te hace preguntas, y una pregunta te lleva a otra pregunta. Y en la tarea de un periodista, si importante es preguntar, más importante si cabe es repreguntar.
porque el periodista lo que tiene que tratar es de sacar información cuando alguien no quiere dar información. La información que nos llega fácil es de interés del que la comparte, pero la información que normalmente quiere el ciudadano, o que más demanda, mejor dicho, es la que nos oculta. No hace falta fijarnos en un estamento en concreto, pero cuando alguien quiere ocultar información, ahí tiene que haber un periodista porque ahí hay una historia que merece ser contada. Me preguntáis también cómo recuerdo mi paso por el colegio. Pues, hombre, como uno va teniendo ya una edad, con cierta nostalgia de esa época feliz en la que estáis formando y, bueno, contáis con unas instalaciones, ya en mi época eran unas instalaciones estupendas en el centro de Alcalá. Yo valoraba mucho, aparte de la formación, lógicamente, que he recibido con muy buenos profesores durante todos estos años, también las instalaciones deportivas que contaban, todas las actividades extraescolares que también recuerdo, pues recuerdo con cariño el cine, en una época que íbamos, creo recordar, los sábados al cine allí en el salón de actos. Recuerdo también una anécdota que me puede corregir Francisco, pues en ese interés, en esa época que nos gustaba a todos, pues incluso fundamos un partido creo que era el primer consejo escolar que hubo en la SAFA, con un cambio educativo, y ganamos las elecciones. Yo iba de candidato de un partido, creo recordar, Partido Reformista Escolar, y hicimos una campaña y con publicidad, y bueno, ganamos las elecciones. Y recuerdo que cuando entró en clase de lengua Francisco, me dio la enhorabuena por haber ganado las elecciones, y acto seguido me dijo que había que limpiar el colegio, porque claro, habíamos puesto todo de papel y de publicidad electoral, habíamos ensuciado mucho el colegio. Bueno, pues lo digo como anécdota, hilando un poco con lo que es el interés y cómo profesionalmente hay determinadas cosas que nos llaman la atención y que finalmente, en mi caso, con mucha fortuna, porque también os digo que el periodismo, aparte de formarte, puedes tener la suerte o no de desarrollar tu trabajo en un medio de comunicación. Mi generación, mis compañeros de esa Universidad Complutense que os decía, fue una de las últimas en las que fue relativamente fácil encontrar trabajo en los medios de comunicación. A partir de esa época hay muchos profesionales, muchos alumnos que salen de facultades de Ciencias de la Información, y es difícil porque también, como todo lo que estamos ahora mismo en crisis, y no quiero detenerme en eso, los medios de comunicación también han sufrido una crisis, en concreto la prensa, los periódicos de papel, la reinversión o la reconversión en digitales, en fin, es difícil, y hay muchos compañeros, con eso quiero deciros que lo importante no es el título, no es si finalmente podréis desarrollar profesionalmente cualquier trabajo por el que estáis formando. Lo importante es formarse, poner de vuestra parte en lo que os gusta, ya sea en universidad, en la SAFA contáis con una formación profesional fantástica. Si te gusta algo en concreto y puedes canalizarte profesionalmente, mejor, porque aparte del salario, de la nómina que cobres, si tu trabajo te hace feliz, eso es muy importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de un trabajo como el mío que es muy vocacional. No llegas al periodismo porque sí, llegas porque te gusta bastante, y otros aspectos profesionales que no se valoran, no los tienes en cuenta, porque no es importante que eches muchas horas o que no tengas un horario fijo. Valora otro tipo de cosas, por ejemplo, hilando con lo que os decía al principio, con poder contar una historia, ¿vale? Bueno, espero no haberme enrollado en demasía. Lo que sí voy a hacer es enviarle a vuestro profesor un enlace del trabajo de este tiempo en pandemia, un enlace de un reportaje y también alguna cosa en web, para que hagáis una idea más concisa de lo que ha sido mi trabajo, como preguntabais, durante este tiempo en la pandemia, ¿no? Animaros, como os decía al principio, a formaros, a seguir al esfuerzo de que estáis haciendo tanto vuestros profesores como vosotros en la continuidad de la formación en un momento difícil, y animaros a seguir estudiando, a formaros a lo que os gusta.
Ahora quizá en un momento no valoráis una cosa y luego cuando pase un tiempo valoraréis el esfuerzo de la enseñanza que están haciendo con vosotros, tanto vuestros padres como vuestros profesores, y cosas que no le dabais mucha importancia, al final puede ser que acabéis trabajando en algo que os llamó la atención durante estos años en los que os estáis formando. Muchas gracias y un saludo.